No es algo que inventé, sino algo que encarné, es decir, algo que viví. No son reflexiones o no son temas que se unan porque yo les encontré un sentido, sino que yo soy el nudo en donde todos esos temas, la gordofobia, el racismo, la misoginia, en mi cuerpo los ha resentido, ¿no? Y entonces somos muy crueles con nosotras, nosotres mismas, porque esperamos que estas violencias que nos han atravesado, pues, como que no dejen huella, ¿no? Y como que siempre salga algo positivo de ellas, ¿Cómo definirías tú ahora la belleza? ¿Cuál es tu definición de belleza? porque la representación no solamente se trata de poner al frente o de hacer visibles a personas con ciertas características, ¿no? Como incluir personas negras o personas gordas o de la disidencia sexual. O sea, no solamente se trata de poner en el foco a esas personas, sino cómo y bajo qué narrativas se está haciendo. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Pues hoy estamos en un capítulo más de Reconstructo, el lugar en donde se reconstruyen las ideas. Y hoy tenemos un capítulo bien especial, pues nos acompaña Marbella. Marbella, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hoy vamos a hablar de temas bien importantes y vamos a visibilizar algunos temas que me parece que son relevantes tomar en la conversación. Marbella nos acompaña y vamos a hablar de temas, entre otros, de cuerpos, de raíces, de belleza y de cosas que pues sí hemos tocado de alguna manera, pero hoy les vamos a dar un enfoque muy diferente. Pero para entrar en contexto, Marbella, si te parece, me gustaría un poco hablar de tu, pues, una trayectoria y de un contenido que estuvimos viendo y que a mí me gustó mucho, porque lo abordas desde temas que en esta generación, en específico en la generación Z, me parece que se están abordando y se están abordando con mucha fuerza. Marbella es artista visual, activista, antirracista y es cofundadora de Afrochingonas. Sigue un proyecto que desafía los cánones de belleza y promueve representación de comunidades afrodescendientes. A través de su arte y activismo, busca generar reflexión y sanación en torno a estructuras racistas y patriarcales. Marbella, también tienes un proyecto de arte que se llama Diosa Prieta, desafía los estándares de belleza. Ahorita quiero que me cuentes un poco de eso. Temas de exploran negritud, visibilizas belleza, racismo, prácticas de maquillaje, creas jugando y también temas de actos de rebeldía, sanación y resistencia. Y abres conversaciones urgentes sobre representación, cuerpos disidentes, racismo estructural en México. Y hablando de todos estos temas, Marbella, Todo es que es un montón, y me Ay, da no. sí, Yo dije que hacía todo eso. pues a mí me recabaron todo eso, pero me llamó mucho el Yo así de que pase la invitada. que pase la invitada, ¿dónde está? Me llamó mucho la atención este tema de afrochingonas, y te quiero abrir la conversación preguntándote algo. Marbella, ¿tú eres chingona? Obvio. ¿Sí? Sí. ¿Qué es? Platícame, ¿qué es ser Sí. chingona para Marbella? Ah, ser chingona es permitirme ser bajo mis propios parámetros. Y Afrochingonas, que es el proyecto en el que trabajo, ha sido un espacio construido colectivamente que me ha permitido desarrollarme de manera personal y también, profesional y en mis gustos desde ahí, desde la exploración libre de mi ser. Cuéntame un poco, Marbella, ¿qué te lleva a darle a reivindicar o a llevar esta parte de los cuerpos, de la parte prieta y la parte de la belleza en un mismo eje? ¿Qué te lleva a darle esta connotación? ¿Y qué te lleva a darle esta connotación cercana a la belleza? ¿Cómo nace esto? ¿Cómo le das esta connotación positiva cuando estamos en un sistema que claramente lo lleva regularmente hacia otro lugar?
Pues, creo que, bueno, no creo, estoy segura que es algo que no es algo que inventé, sino algo que encarné, es decir, algo que viví. No son reflexiones o no son temas que se unan porque yo les encontré un sentido, sino que yo soy el nudo en donde todos esos temas, la gordofobia, el racismo, la misoginia, en mi cuerpo los ha resentido, ¿no? Y entonces, a manera de resistencia, a manera de resistencia, no solo como, resistir con el cuerpo frente a lo que me ha lastimado, sino generar otras formas distintas, em, de verme y de relacionarme con mi cuerpo y tal, pues es que empiezo a generar eso, o sea, como que nace de mi propia necesidad de encontrar un espacio de validación y creo que la única que lo puede hacer y tener absolutamente soy yo, ¿no? O sea, fuera de mí no puedo tener control, de que alguien me considere bonita, hermosa o tal, porque, pues, eso es imposible, pero para mí, transformar para mí eso me ha permitido también transformar la forma en la que veo a las demás personas y en cómo entiendo la relación de mi cuerpo con otros cuerpos y tal. Entonces, creo que es eso, o sea, como que, esa connotación positiva viene de mi necesidad de resistir y generar nuevas formas de vivir de manera digna y amorosa. Ujú. Y como parte de una diversidad, ¿tú enfrentaste violencias? Sí, no solo enfrenté, sino enfrento violencias, ¿no? Encarnar un cuerpo como el mío, un cuerpo negro, un cuerpo gordo, un cuerpo que no se ajusta a los parámetros hegemónicos de lo que es ser, una persona y una persona bella. Y, eso me ha llevado a encarnar ciertas violencias que no tienen solamente que ver con la forma en la que me veo, sino con lo que se asume de manera moral y de, actitudes hacia mi persona, ¿no? Hay muchos prejuicios acerca de las personas afrodescendientes, afromexicanas, etcétera, acerca de que no somos de aquí, que debemos irnos a nuestro país, ¿no? He sufrido violencia, por perfilamiento racial, por discriminación por el tono de mi piel, violencia gordofóbica, violencia estética, o sea, como que me han atravesado muchas violencias, indudablemente la violencia machista, el patriarcado también. Sí, o sea, como que muchas violencias han atravesado mi cuerpo y mis experiencias. Sí, el otro día veía una entrevista en un podcast de una persona, de una mujer que también atraviesa y es interseccionada por todas estas diversidades entre la corporalidad, entre el tono de piel, y hablaba de que enfrentaba todas estas diversidades que para muchos hombres son incómodas, porque representaba lo que para un hombre no era deseable, ¿no? En términos de que no podía someter, ¿no? El cuerpo, el tema físico, el tema de deseo, y entonces, pues le era molesta la presencia. Y ella hablaba de esta resistencia que se generaba. Y entonces, a mí en este tipo de proyectos me resulta interesante cómo se atraviesa esta violencia para poder resistir y para poder convertirlo, en algo positivo. ¿Y de dónde se saca esta fuerza? ¿Cómo se vive este proceso? O sea, ¿cómo se transforma? Porque es muy fácil en este tipo de, movimientos que se pueden convertir en un activismo, pero también se pueden convertir, y para muchas personas pasa, que pueden convertirse en temas en donde no se llevan a estos lugares, ¿no? En donde se vuelven, pues, en víctimas de muchos otros temas que terminan en otras circunstancias. ¿Cómo se atraviesan o cómo se logran atravesar o qué se necesita para atravesarse y llevarlos o reivindicarlos en estos movimientos? ¿Cómo pasa este proceso? Pues mira, no puedo decirlo como de manera general, más bien puedo hablar de mi experiencia. Y en mi experiencia, algo que me ha ayudado y que fue lo que me sostuvo, pues, fue
atravesar todo ese dolor y sentirlo, y quizás sí victimizarme y ponerme en ese espacio en algún momento y reclamar y enfurecerme y tener rabia y tal. Y permitirme sentir eso, ponerme en el papel de alguien que ha sufrido o ha sido atravesada por una violencia y sufrirlo y llorarlo, me permitió después moverme de ese espacio para poder accionar desde la energía de todo eso que provocó, pero desde otro lugar, ¿sabes? Pero creo que a veces, somos muy crueles con nosotras, nosotres mismas, porque esperamos que estas violencias que nos han atravesado, pues, como que no dejen huella, ¿no? Y como que siempre salga algo positivo de ellas. Y la verdad es que es un sistema que nos ha aplastado y nos ha desgastado bastante. Entonces, creo que el proceso también de, llevar estas experiencias hacia un lado positivo, también tiene que estar acompañado de la compasión hacia nosotras mismas, ¿no? De entender que pues sí, va a haber momentos en los que creemos que el mundo está en nuestra contra de todas formas y que no hay salida y que somos las víctimas de todo, pero hay espacio para moverse. Para mí, mientras yo tuve la certeza de que había espacio para moverme de ahí, o sea, que podía evitar eso, esas emociones, pero que había espacio, y ese espacio es otra cosa importante, que es que no he tenido este proceso sola, ¿no? O sea, como que he estado acompañada de mis hermanas de afrochingonas y tal. Entonces, permitirme sentir y, sí, victimizarme junto con las personas que me acompañan nos permitió movernos de ese espacio y generar algo, pues, que ahora ha tenido un impacto, pues, positivo en las demás personas. Ujú. Sí, generar estos grupos que están atravesando lo mismo y que empiezan a tener este apoyo. Y ahí me gustaría preguntarte, con esta reivindicación y con esta generación, con estas personas que están atravesando lo mismo, ¿cómo definirías tú ahora la belleza? ¿Cuál es tu definición de belleza? Pues, no tengo una definición de belleza, o sea, eh en Afrochingonas tenemos un episodio que se llama Soy fea y qué, es de los más recientes. Y, ahí platicando con mis compañeras me di cuenta que no sé, que he dedicado demasiado tiempo a definir qué es para mí la belleza, a escaparme de lo que me han dicho que es la belleza, y no tengo una definición, solo sé cómo se siente la belleza, ¿no? Y si pudiera describirla, es como toda mi experiencia de ser yo es la belleza, ¿no? O sea, estar aquí, todo lo que me ha construido, mis experiencias y, sí, no sé qué es la belleza. Estoy ahorita en un punto en el que, sí cuestiono todos estos parámetros y estas ideas sobre la belleza, pero justo en el episodio de Soy fea y que, me di cuenta que tal vez, eh como invertir demasiado tiempo en desmenuzar eso, no me ha permitido vivirme y experimentarme bella, ¿no? Porque he estado todo el tiempo como buscando hacia afuera qué significa, y ahora siento que es más como una sensación, no sé cómo explicarlo. Ujú. Sí, porque y es que es algo que tenemos de repente muy internalizado, ¿no? A mí me ha pasado mucho entender y que es mucho de donde va Reconstructo, que existe la palabra de es que es una persona muy guapa, es una persona muy bella y lo tenemos generado a nivel, mental, pero porque está construido ahí y es parte de lo que muy probablemente tendríamos que deconstruir, porque lo aprendimos. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿tú qué crees o qué tan importante crees que es el poder de la representación, de los medios, de la comunicación en todo lo que tiene que ver para nosotros como belleza? Y lo que tenemos que ver en la percepción de belleza para los demás y para con nosotras mismas. ¿Qué tanto crees que impacta? Pues yo creo que impacta demasiado, pero creo que la representación es un arma de doble filo,
porque la representación no solamente se trata de poner al frente o de hacer visibles a personas con ciertas características, ¿no? Como incluir personas negras o personas gordas o de la disidencia sexual. O sea, no solamente se trata de poner en el foco a esas personas, sino cómo y bajo qué narrativa se está haciendo. Porque la representación importa, pero también importa el qué y el cómo se nos está representando. Yo recuerdo que cuando era pequeña estaba en la televisión un programa como de comedia, así, no me acuerdo ni cómo se llamaba, y salía un personaje de un comediante, Héctor Suárez, me parece que se llama, que el personaje se llamaba Tomás y era un hombre negro y sumamente estereotipado y no sé qué. Esa es una representación, pero es una representación estereotipada. Entonces, cuando hablamos de representación, no solamente estamos pidiendo representación, estamos pidiendo una representación digna y respetuosa. No solamente es que nos pongan al frente, sino cómo y quién, porque también es importante hablar de no es lo mismo que alguien que no ha encarnado una experiencia, es decir, que no ha vivido una experiencia, ponga al frente a cierta persona y le dé una narrativa bajo la cual describirse, que yo por mí decida cómo mostrarme y eso se convierte en un acto, pues, como de representación para las personas. Entonces, sin duda la representación es importante, pero hay que cuestionar también el qué y el cómo y desde dónde. Sí, y es que tiene que ver mucho con el tipo de involucramiento de las personas y lo que quieren lograr, ¿no? Y a mí me gustaría entender desde Afrochingonas o desde el activismo, desde los contenidos de Marbella, ¿qué es lo que a ti te gustaría lograr con esto que están generando en Afrochingonas o en tu contenido? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el medio o lo que se gustaría comunicar a través de esto? Pues mira, en Afrochingonas, em, iniciamos por la necesidad de acompañarnos juntas, de sanarnos y de tener un proceso colectivo y sobre todo acompañado y sostenido de sanación. Entonces, yo diría que el principal objetivo no ha cambiado desde el principio, o sea, nosotras somos, mujeres que hemos encarnado muchas violencias y el principal propósito es seguirnos acompañando y sosteniendo, y eso cada vez se ha ido diversificando, ¿no? Lo que ha cambiado es la forma en la que hacemos eso y, conforme ha crecido también la comunidad que nos acompaña, pues, siempre, bueno, no siempre, pero como una de nuestras guías o de nuestros propósitos siempre es construir el mundo que queremos habitar. O sea, nosotras accionamos y todo lo que hacemos lo hacemos en pro del mundo en el que queremos vivir, el que queremos habitar y no pensando eso como a un futuro, por supuesto que sí, para quienes vengan después de nosotras, pero pensando que el futuro es mañana también y merecemos tener un mañana pues, digno y lleno de cosas bonitas. Entonces, yo creo que ese es como nuestro principal objetivo, construir y trabajar por el mundo que queremos habitar. Ujú. Y si hoy tuvieran que empezar a aplicar algunas acciones como para empezar a cambiar cosas puntuales, a nivel social o a nivel políticas públicas, etcétera, ¿cuáles consideras que serían las principales cosas que hoy tendrían que cambiarse socialmente para poder empezar a generar estas, pues, estas cosas que hoy no permiten que exista una igualdad en términos de la comunidad afro en México? Porque hay una comunidad afromexicana pues que muchas veces se llega a invisibilizar, ¿no? Se hablan de algunos otros temas de diversidad o de equidad o de igualdad, pero pocas veces se llega a hablar de la comunidad afro, pocas veces se mencionan números, se mencionan sobre violencias. De hecho, el tema de racismo es un tema que se habla poco, a pesar de que la mayor parte de las personas en México somos personas de piel morena, pero aún así, dentro de las personas morenas, de las personas afro, aún se habla menos o se cataloga menos. ¿Qué se debería de empezar a hacer o debería de empezar a trabajar sobre esta problemática? Pues mira, no sé si es lo que se debería, yo creo que cada quien trabaja desde el espacio que puede y hacia donde cree y proyecta como posibilidades, de cambio. No sé si es en lo que se deba poner, pero en Afrochingonas lo que consideramos o lo que estamos trabajando muy de cerca, por ejemplo, es el tema de migración.
Nosotras somos un proyecto de investigación no académica, de creación plástica, artística, gráfica y de comunicación. Entonces, dentro de esas 3 ramas hacemos muchas cosas. La gente nos conoce sobre todo por el podcast, pero también hacemos incidencia política, de cambio, de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una petición y un trabajo junto con otras organizaciones, Racismo MX e IMOMI, con una petición para derogar los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, que permite o que enuncia que el perfilamiento racial, sea utilizado como un argumento para las detenciones, migratorias. Y eso, ¿qué tiene que ver con la Navidad? Se va a hacer, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? Pues que las detenciones migratorias, el perfilamiento racial responden a una estructura racista, a un sistema racista que nos dice qué cuerpos y con qué características se criminaliza a las personas. Entonces, las detenciones migratorias son inconstitucionales porque van hacia ese lado. Entonces, desde Afrochingonas trabajamos, ahorita estamos trabajando en el tema de la migración. También acabamos de entrar al tema de la política de drogas, que también tiene todo que ver con el sistema racista y colonial y cómo la guerra contra las drogas en realidad se ha convertido en una guerra contra las personas y no contra las sustancias. Y esto, por supuesto, afecta directamente a, pues, la población más precarizada y que ha estado más vulnerable, que son las personas, pues, afrodescendientes, las personas indígenas, las personas de los barrios, de las periferias, etcétera. Entonces, como que, eso es en lo que estamos trabajando ahorita en Afrochingonas, pero también tenemos un trabajo muy fuerte y muy importante sobre cambio de narrativas y la forma precisamente en la que nos narramos, compartimos nuestras historias y desde dónde. Entonces, tenemos también presencia, en el arte, en la forma en la que construimos las imágenes, lo que consideramos arte. Así es que de todo lo que hacemos, eso es lo que consideramos más importante, por eso lo hacemos. O sea, tenemos como eh, 5 proyectos al mismo tiempo que van en diferentes direcciones, porque creemos que cada proyecto tiene una salida distinta y sobre cada vía se puede llegar a un lugar distinto. Entonces, hacemos de todo y andamos en todos los temas, porque en realidad el racismo es un sistema que atraviesa y es transversal a absolutamente todo. Sí, y es que justamente hablando del tema del arte, sé que ustedes también están muy involucradas en el tema del arte. Como te comentaba, también aquí estuvo tanto por la parte artística, Hugo Argüelles, que estaba viendo la parte de fotografía, pero también estuvo Fabián, que trabaja mucho con la parte del arte prieto y retratando. Y me gustaría saber para ti, en la parte artística, con lo que ustedes trabajan, porque el arte también es una forma de resistencia, es una forma de retratar. ¿Hay algún proyecto artístico? ¿Hay algún ejemplo de campaña de comunicación o de algún artista que puedas poner de ejemplo, que haya marcado específicamente para ti em, algún cambio o o que tú puedas decir, eso marcó específicamente algo en el tema de la resistencia o del racismo o del cambio en términos de lo que está pasando en la actualidad? Sí, pues el año pasado, no, el antepasado, en 2023, desde Afrochingonas fuimos invitadas desde por el CCU Tlatelolco para, junto con otras 7 compañeras, hacer la curaduría de una exposición. Y eso fue un espacio muy importante y revelador para mí, porque eh, lo que yo creo yo no me nombro como artista, más bien me considero creadora, y lo que yo hago nunca ha estado enmarcado dentro del arte que está en los museos y que es institucional y tal. Entonces, cuando nos invitaron a este museo a participar como curadoras,
surgió la posibilidad de que mi obra también estuviera en esa exposición. Entonces, me curé a mí misma, y esa frase es literal en todos los sentidos. O sea, me curé porque participé como curadora, es decir, eligiendo qué obras y bajo qué discurso y cómo dialogaban con otras obras de otras compañeras, etcétera. Pero también me curé en el sentido, digamos, emocional, espiritual y de creación y de un montón de cosas que me habían lastimado y que no me habían permitido crear y expresarme desde lo plástico, o no de la forma en la que yo quería. Entonces, como que esa oportunidad fue muy importante, ¿no? Como curarme a mí misma fue muy importante. Ujú. Y hay una cosa, Marbella, en este tema también de estar en la parte mediática digital, y es, pues sí, tiene una gran ventaja porque tenemos la capacidad y la oportunidad de estar presentes voces que antes no teníamos ninguna posibilidad, pero también nos hace más vulnerables, ¿no? Nos pone en el foco de comentarios, de violencias y las estamos atravesando, pero también nos pone en voces y en cámaras de que antes no estábamos. ¿Cómo haces, en este foco para enfrentar? Porque me imagino que tendrás que enfrentar comentarios, violencias y voces, al estar expuesta, porque como hay apoyo, también hay, estas voces que no están a favor. ¿Cómo haces para enfrentar esto? O si has enfrentado, si es que has enfrentado violencias, porque supongo que habrá personas que no están a favor de tu proyecto. Pues mira, la verdad es que he sido muy, muy, muy afortunada, y los espacios que he creado y que hemos creado tanto desde Afrochingonas como en mi proyecto personal Diosa Aprieta, los espacios, físicos y digitales, la verdad es que, mm, o sea, yo creo que podría decir que del total solamente un 2.5%, ay, sí, yo así muy Exacto. específica. 2 onzas de todo eso ha sido, comentarios desagradables, em, y en realidad es decir ya muchísimo, ¿no? O sea, como que hemos tenido la fortuna de crear una comunidad que nos acompaña, nos sostiene, nos cuestiona y que no permite que se cuelen como estas cosas, que sí ha sucedido, y lo que hacemos, en Afrochingonas normalmente es, em, ignorar, o sea, ignorar los comentarios y ya, o sea, como no seguir el cuento, no engancharnos, no ponernos a discutir, porque sabemos que los espacios, por ejemplo, en comentarios de redes sociales, es un espacio en el que, o sea, están diseñados para que alguien gane, ¿no? O sea, no para que se llegue a un diálogo, sino para que alguien arrase con el comentario así, con más likes. Entonces, como que, pues, evitamos sumarnos a eso. Y yo de manera personal, lo que hago, sobre todo porque mi contenido en mi cuenta personal es, pues, más mostrarme yo, mostrar mi cuerpo, mis procesos y tal. Y también cuando me ha llegado algún comentario que de verdad ha sido mínimo, o sea, yo solamente recibo comentarios así de que reina, ay, bien modesta, ¿no? Así de reina divina, o sea, de verdad, yo recibo muchos comentarios muy hermosos y cuando llega a colarse uno, me afecta muchísimo, o sea, sí tengo que aceptarlo, pero afortunadamente cuento con herramientas que me permiten gestionar lo que eso me provoca, cuento con personas, con mi pareja, con mis amigas que me ayudan y me sostienen, y lo que hago también es, eliminar y bloquear, o sea, como que nunca me pongo a hablar con las personas ni a dedicarles así ni un poquito, ni la mínima cantidad de mi energía, ¿no? O sea, como que lo borro y lo bloqueo y ya, lloro con mis personas de confianza, me vuelvo a llenar de confianza y sigo haciendo mis cosas. Hay muchas personas dentro de las diversidades, como lo comentábamos hace un momento, la representación es importante, ¿no? Y la representación nos brinda esta fantasía de idealismo, de perfección, de hegemonía, que la mayor parte de las personas no tenemos. Y entonces nos vuelve, pues, víctimas en muchos casos, probablemente no en todos, pero sí en muchos casos, de un ideal que nunca vamos a alcanzar.
hay muchas personas que probablemente no pueden superar tan fácilmente este tipo de, pues de comentarios, de ideales, etcétera. ¿Qué les recomendaría, sobre todo en estos proyectos donde ustedes están ayudando a las personas a visibilizarse, a poder aceptarse? ¿Qué recomendarías para estas personas que les cuesta trabajo vivir estos procesos de aceptación, eh, y que a lo mejor no tienen todas las herramientas para poder, pues, visibilizarse, aceptarse? ¿Y qué herramientas les recomendarías para, pues, para poder ir contra estas cosas que son complejas, ¿no? Y sobre todo las personas mucho más jóvenes, ¿no? Que no tienen todos estos procesos aún desarrollados y que ustedes están construyendo desde estos grupos y que supongo que han trabajado. Pues, yo creo que es muy importante reconocer que ningún proceso es igual a otro, o sea, que cada persona, aunque hayamos atravesado las mismas experiencias o experiencias similares, los procesos nunca son igual para todas las personas, ¿no? Entonces, la compasión y la ternura con nuestros propios procesos creo que es sumamente importante. También algo que considero muy importante es reconocer que la aceptación y la visibilización son como 2 cosas diferentes, ¿no? No porque nos aceptamos tenemos que hacernos visibles, digamos, me refiero mediáticamente, pues, ¿no? O sea, la visibilización también puede ser simplemente que, eh, no estemos en un lugar sin que sintamos que no pertenecemos a eso, ¿no? A ahí. Entonces, como que, el trabajar por aceptarnos también creo que tiene que ser un poco menos romantizado, porque aceptar para mí, y esto solo es en mi proceso y no digo que así sea para todas las personas, para mí aceptarme no significa que me encanta todo de mí, significa que acepto y asumo cómo es mi cuerpo, de cómo es en su forma, en sus colores, en sus texturas y cómo se relaciona con el exterior, y no trato de cambiarlo o de modificarlo porque lo odio, ¿no? O sea, entonces, para mí aceptarme es eso, pero, ha sido un proceso, pues, también muy doloroso, sí reconocer como todo eso que me ha atravesado y tal. Creo que, más bien ya me desvié, ya no sé ni qué estaba diciendo. Ah, sí, para las ¿Qué personas, recomendaríamos para las personas, pues, que están en ese proceso complicado, ¿no? Y pues, que y pues que no saben de repente, pues, para dónde ir, ¿no? sí, total, pues eso, que sean muy compasivos, que intenten acompañarse de otras personas que quizá han pasado por estos procesos, que abracen como esas heridas también, ese dolor, porque de todo eso también nos construimos justo para accionar hacia otras cosas que puedan ser y provocarnos alegría y felicidad y otras cosas que no vengan desde ahí, pero pues también se vale habitar el dolor y traspasarlo, pero pues eso, acompañados y con compasión y, y eso, que se atrevan a crear en todos los sentidos, asumir ese poder creador que tenemos y, sí, yo creo que eso. Es súper ha sido súper enriquecedor, Marbella, entender, pues, que hay personas que están trabajando por abrir la conversación, por abrir, sobre todo, los espacios y el entendimiento, narrativas que no necesariamente van a estos contenidos, pues, súper estereotipados o siguiendo la misma línea de lo que, pues, la mayoría de la gente va abriendo en términos de contenidos. Pero para cerrar la conversación, a mí me gustaría, tocar un último tema y me gustaría preguntarte, ¿qué opinas o qué o hacia dónde crees que vaya a ir ahorita la conversación en un momento en el que la mayoría de los países de primer mundo, por llamarles de primer mundo, están yendo hacia las conversaciones antidiversidad? Están yendo hacia las conversaciones que regresan a los temas, que tienen que ver con las cuestiones
derecha, apelan a los valores básicamente estrictos y están borrando todos estos temas que habíamos avanzado, ¿no? Hay personas que incluso en términos de las corporalidades dicen, tenemos que regresar a las cuestiones de salud, de no respetar todos estos temas de avances. Supongo que lo has visto en términos de contenidos y cada vez rechazan más todos estos temas. ¿Hacia dónde consideras tú que debería de ir la conversación? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué deberíamos de estar haciendo? ¿Qué comentarios tienes sobre esto? Ay, no, qué fuerte. Es una pregunta muy, muy fuerte porque sin duda, pues están pasando muchas cosas, como bien mencionas, ¿no? Como la inclinación de los discursos hacia políticas antiderechos, discursos súper antidiversidad y tal, pero también están sucediendo cosas horribles, un genocidio, ¿no? En Palestina, o sea, están pasando demasiadas cosas y, yo no me atrevo como a decir sobre qué dirección habría que ir, solo creo que lo importante es que reconectemos de nuevo con la humanidad y con lo que nos hace precisamente diversos y diversas, y que las personas que están o que estamos haciendo este trabajo, pues, lo sigamos haciendo, ¿no? O sea, como que ahora más que nunca se necesita que estemos haciendo ese trabajo porque siempre se ha necesitado, pero ahora es importante que lo sigamos haciendo, que sigamos generando presión desde todos los sentidos, desde el ámbito público, políticas públicas, tomas de decisiones, espacios, pues sí, de que tengan que ver con cosas legales y jurídicas y bla, pero también desde el arte, y también desde el baile, y también desde el podcast, y también desde todos los espacios posibles. Creo que eso es hacia donde tenemos que ir, a seguir haciendo y seguir diversificando e impulsar, otras formas también de ver el mundo, ¿no? Porque así como hay una inclinación, una fuerte inclinación hacia estos discursos, también hay muchas personas haciendo que, pues, como que se balancee un poco y impulsar eso y seguir trabajando y seguir, sosteniendo la esperanza de que podemos hacer un cambio. Creo que eso es importante, porque si no tenemos esperanza de que algo puede cambiar, pues, ya no hay nada que nos haga seguir accionando y manteniendo. La esperanza de cambio o el anhelo de cambio es lo que nos puede mantener, accionando y trabajando juntos. Totalmente. ¿Y hacia dónde va Afrochingonas en los próximos pasos? ¿Tienen algún proyecto futuro? ¿Hacia dónde se dirigen? Sí, pues, en Chingonas estamos haciendo muchas cosas, nuevas como todo el tiempo. Ahora, tenemos un trabajo editorial, ya acabamos de lanzar nuestro segundo fanzine y estamos trabajando en la digitalización del primero, entonces estamos trabajando en eso, en nuestro podcast también y en un proyecto específico como de música y raíces afro y tal, entonces ahorita estamos enfocadas en eso. Oye, pues qué padre, vamos a estar muy al pendiente de lo que hacen. Aquí vamos a dejar también las redes de Afrochingonas. Muchas gracias, Marbella, por habernos acompañado. Vamos a estar súper al pendiente de lo que hacen. Y pues muchas gracias a las personas que estuvieron acompañándonos en este contenido y nos vemos en el próximo capítulo de Reconstructo, en donde se reconstruyen las ideas. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo.